Ahora vamos a empezar un poco con la segunda mitad de la materia, vamos a ver cosas que son, a diferencia de relatividad, que es súper importante, pero está un poco descolgada de la materia, ahora vamos a ver cosas que son súper importantes en general para física y también para la materia. Y vamos a motivar lo que vamos a ver de la siguiente forma. El tema que vamos a ver se llama, o lo podemos llamar, sistemas de partículas, y en este caso particular lo que va a ser la clase de hoy, lo vamos a ver desde la perspectiva de algo que voy a definir en un ratito, que se llama momento lineal. Entonces, ¿por qué esto es algo nuevo, es algo importante, es algo que trasciende lo que vimos hasta ahora en la materia? Bueno, el tipo de ejercicios que nosotros vimos en la materia era más o menos de este estilo. Voy a dibujar un ejercicio que voy a inventar ahora, pero van a ver que más o menos es la clase de cosas que resolvíamos. Eran cosas, por ejemplo, de este estilo, no sé. Así, después dos masitas colgando, una así, otra acá. Es más, si lo queremos complicar, podemos también poner una pared acá, un resorte contra esto, y acá también otra masa, no sé, algo con muchas masas, muchas sogas, algún resorte, la gravedad, por supuesto, hacia abajo. Este es el tipo de cosas que nosotros resolvimos hasta ahora usando las leyes de Newton. Y esto es raro que yo venga y les diga que estudiar un sistema de partículas es nuevo, porque un sistema de partículas o de masas o lo que fuese, parece que ya estamos describiéndolo en este ejercicio. Es decir, tenemos acá una masa, otra masa, otra masa, otra masa, que además están interactuando entre sí. Entonces, esto, si bien es verdad, la realidad es que los problemas que resolvimos hasta ahora tienen dos tipos de interacciones entre masas, que son básicamente vínculos. Por ejemplo, las cosas que estoy poniendo ahora con una flechita roja son sogas, o también la normal. Todas estas cosas son vínculos, y los vínculos son interacciones entre las masas, pero son interacciones en las cuales lo importante es alguna condición de distancia, por ejemplo, entre las masas. Es decir, si esta soga es inextensible, que esta distancia entre todo el trayecto de la soga y esta otra masa sea la misma. O bien, por ejemplo, que esta masa no deje nunca el plano horizontal. Es decir, son condiciones sobre cómo se mueven relativamente entre sí las masas, y después las fuerzas tendrán lo que tengan que valer para justamente satisfacer esas condiciones. Eso es lo básico de los vínculos. Entonces, son interacciones, de nuevo, que no están dadas por la posición relativa. Si yo no sé, si yo conozco la posición relativa entre dos masas, no sé automáticamente qué fuerzas se hacen. Yo necesito tener en cuenta cuál es el vínculo, es decir, que la soga no es inextensible. Entonces, al final de cuentas, cuando yo involucro todos los vínculos, los meto en las ecuaciones, termina pasando que muchas de estas masas no se mueven independientemente, sino que se mueven relacionadas entre sí, y ese es el tipo de sistema de partículas que estuvimos resolviendo. Hay otra interacción, mejor dicho, dos interacciones más implícitas en este ejercicio, que son un poco diferentes. Una es la de resorte. La de resorte es una fuerza que es distinta a una fuerza de vínculo, en el sentido de que ahora si yo sé cuál es la posición de esta masa, sé automáticamente cuál es la fuerza. Yo no necesito deducir la fuerza a partir de una condición de que, por ejemplo, no sé, dos masas estén a una distancia constante una de la otra, sino que yo automáticamente ya puedo calcular esa fuerza desde la posición de la masa. Y lo mismo vale para la fuerza de gravedad, que es en este caso más sencillo todavía porque es uniforme hacia abajo y de hecho no depende de la posición de la masa. Entonces, acá tenemos dos tipos de fuerzas distintas. Una es la fuerza de vínculo y una son las fuerzas elásticas o las fuerzas gravitatorias. Pero incluso en el caso de las fuerzas que no son de vínculo, de las fuerzas gravitatorias o de las fuerzas elásticas, únicamente las estudiamos en una situación bastante reducida, que es cuando una de las dos masas es esencialmente infinita. O sea, que esto esté unido a una pared y la pared no se pueda mover, independientemente de la fuerza que este resorte le hace, es análogo a decir que esto está unido a una masa acá, cuya masa es infinita. Y como es infinita, la aceleración siempre es cero, está en el lugar. Y lo mismo para el caso de la gravedad, es decir, tenemos la interacción de una de estas masas con el planeta Tierra, y el planeta Tierra, a todo fin práctico, es infinito en su masa en relación a la masa de estas cosas que están colgando. Entonces, vimos básicamente entonces situaciones en las cuales tenemos partículas que interactúan por fuerzas de vínculo y partículas que interactúan con una
masa que no se puede mover y que de alguna forma está fuera del sistema, ejerciendo una fuerza con una masa infinita. Entonces, ¿qué pasa si nosotros quisiésemos resolver, por ejemplo, una situación de este estilo? Una masa, otra masa, de hecho, supongamos que las dos masas están flotando en el vacío, son las únicas dos masas del universo, a todo fin práctico, les unimos con un resorte. Este problema es completamente distinto a los dos problemas que veníamos resolviendo acá, porque esto no es ni una fuerza de vínculo, es decir, si yo hubiese unido estas dos masas con una, no sé, con una barra, por ejemplo, eso sería una situación más parecida a esta. Estaríamos diciendo que las dos masas se tienen que mover manteniéndose a una distancia constante, y de ahí deduzcamos cuánto tiene que valer la tensión, o la normal, como la quieran llamar, en la barra, pero no es el caso. Estos están unidos con un resorte. El resorte, automáticamente, si yo sé cuál es la posición de las dos masas, sé cuál es la fuerza que ejerce el resorte en cada una de las dos direcciones, pero al mismo tiempo no es una situación como esta de acá, porque las dos masas se pueden mover. Es decir, no es que tengo una de dos masas infinitas. Entonces, esta situación es nueva, nosotros no sabemos cómo trabajar con este tipo de problemas. Lo vamos a empezar a ver ahora, y vamos a ver que en el proceso de resolver esto vamos a encontrarnos con algunos conceptos que son extremadamente útiles en esta materia y en general. Entonces, vamos a empezar por algo que es ligeramente más complicado que dos masas unidas por un resorte, que es algo más complicado que dos masas, bueno, tres masas. Tres masas es el caso siguiente. Entonces, supongamos tres masas puntuales. Y las tres masas es lo que vamos a llamar sistema, es decir, cada vez que yo diga sistema, nos vamos a referir a, en este caso serían dos masas, y en este caso a las tres masas que voy a dibujar acá. Entonces, a todo fin práctico, estas son las únicas tres masas que hay de momento en el universo. Son las únicas cosas que hay en el universo, y vamos a estudiar cómo se relacionan entre sí. Entonces, por ejemplo, podría suceder que tengamos las masas, las tres, unidas por resortes. Si tenemos las tres masas unidas por resortes, entonces habrá fuerzas que serán de este estilo, donde estoy dibujando las flechas como si los resortes estuviesen extendidos. Pero también podemos tener, por ejemplo, otra situación, que es, no sé, las tres masas flotando en el espacio. Si esto es una fuerza que es elástica, podríamos tener, por ejemplo, si estas tres cosas son planetas, por ejemplo, podrían ser fuerzas atrayéndose, en este caso siempre se van a atraer debido a la gravitación. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, no sé, de las tres masas atrayéndose por fuerza gravitatoria. Podríamos pensar en una tercera situación, si quisiésemos, que es, no sé, tres masas, y ahora las podríamos unir, hacer interactuar con barras rígidas. Entonces, esta situación es una situación en la cual ahora estoy implícitamente definiendo cuál es la fuerza mediante el vínculo. El vínculo es que estas distancias que están acá tienen que permanecer constantes. Son tres ejemplos de cómo pueden interactuar las masas. Sí, este problema de acá sería el famoso problema de los tres cuerpos, que no lo vamos a ver, porque es justamente su fama es por su complejidad, pero lo vamos a pasar por arriba un poco cuando veamos gravitación. De momento pensemos en caso general. Vamos a pensar en cómo enfrentarnos a este tipo de problemas, y fíjense que esto es transversal completamente al tipo de fuerza que yo decido modelar. Yo puedo decidir modelar una fuerza que es fenomenológica. Fenomenológica quiere decir que no es una fuerza fundamental de la naturaleza. No hay, así como hay carga eléctrica o masa gravitatoria, no hay carga resortística, por ejemplo. Pero es una fuerza que es útil, uno puede determinar, y es útil para describir ciertos problemas. La fuerza gravitatoria es una fuerza que es claramente más fundamental en el sentido, bueno, en varios de los sentidos que ya dijimos en la materia, y esto finalmente es una fuerza de vínculo en el cual ni siquiera sabemos cuál es la fuerza, pero la fuerza está implícita en la condición de que estas cosas se mantengan a una distancia constante. Entonces, lo que vamos a ver es general, y vale para este tres tipos de situaciones. Entonces vamos a trabajar en el caso general, y vamos a ver cómo podemos avanzar en el problema de entender qué pasa en estas tres masas. Entonces vamos a llamar, por ejemplo, a esta la masa 1, vamos a llamar a esta la masa 2, y vamos a llamar a esta la masa 3. Sí dije carga resortística, no existe la carga resortística. Era como una forma, ¿no?, de decirles que la fuerza de resorte no es fundamental de la misma forma que lo es la fuerza eléctrica o la fuerza... bien. Bueno, entonces,
tenemos las tres partículas, de momento no hay nada más en el universo, y vamos a pensar en cómo pueden interactuar. Bueno, primero vamos a notar algo que me parece que es importante pensar un segundo, que es cómo puede ser, qué formas, qué repertorio posible de fuerzas puede haber entre estas masas. Bueno, eh, eh, a ver, supongamos que tengamos dos solamente de estas, dos masas, de hecho, olvidemos la tercera. Las fuerzas que van a ocurrir, si ustedes lo piensan, van a estar en la recta que une a las dos masas. Podría ocurrir que haya, por ejemplo, voy a sacar un momento de hoja, podría ocurrir que haya algo de este estilo. Es decir, esta es la recta que une a las dos masas, pero la fuerza, si esta es la 1 y esta es la 2, esta es la fuerza sobre la 2 hecha por la 1 y esta es el par, o sea, es menos la fuerza sobre 1 hecha por las 2. Esto es una situación extraña, porque ¿por qué? Bueno, sí, está bien, es una cupla, estoy de acuerdo, pero digamos, pensemos en interacciones fundamentales, es decir, en interacciones no por fuerzas externas, es decir, no que hay algo que está pateando a la masa 2 en esta dirección y a la masa 1 en esto, sino pensemos en cosas como la gravedad o la fuerza eléctrica. Esto que está acá sería un poco extraño por el motivo de que si estas dos partículas son lo único que hay en el universo, ¿por qué la fuerza apunta en esta dirección y no, por ejemplo, no sé, hacia arriba o la podemos rotar, digamos? Hay como una especie de problema de simetría, es decir, parece arbitrario decir que la fuerza actúa en esta dirección y en esta dirección. La única dirección en la cual parecería que no es arbitrario decir que las fuerzas actúan es justamente en la dirección que une a las dos masas. Entonces, como dijo el compañero, puede haber situaciones en las cuales aparezcan fuerzas, y después lo vamos a ver más adelante, se llaman cupla, etcétera, como la estoy dibujando acá, pero si tenemos solamente dos partículas en el universo, sería extraño ver una fuerza así, simplemente porque por un tema de simetría, parece caprichoso que las fuerzas actúen en alguna dirección que no sea justamente la dirección que une las masas. Entonces, eso es para justificar que voy a dibujar las fuerzas en esa dirección. Y de todas formas, igual mucho de lo que voy a decir, de todas formas, vale, incluso si no actúan en la recta que une las dos, solamente lo que voy a necesitar, obviamente, es que valga la tercera ley de Newton, es que esto sea menos esto. A priori las masas pueden estar moviéndose, pueden estar quietas. Puede ser que, por ejemplo, empiecen moviéndose con una condición inicial, que sea una velocidad determinada. Esto es básicamente una instantánea del tiempo. Es decir, en un determinado momento tenemos esta instantánea, vamos a describir las fuerzas y después puede ser, sí, que las condiciones iniciales sean que empiecen el movimiento, empiece con un movimiento. Bueno, entonces lo que voy a hacer, como dije, es dibujar las fuerzas en esta recta, y en esta recta sí, y dibujar todas las fuerzas que pueda haber en este sistema, que es sobre 1, la fuerza que sobre 1 hecha por 2. Y esta es la fuerza sobre 2 hecha por 1. Esta es la fuerza sobre 2 hecha por 3. Esta es la fuerza sobre 3 hecha por 2. Esta es la fuerza sobre 3 hecha por 1. Y esta es la fuerza sobre 1 hecha por 3. Esas son todas las fuerzas que va a haber en el caso general de tres partículas interactuando. Entonces, de nuevo, yo podría haber dibujado estas fuerzas en otra recta, pero que no sea la que une las partículas, si bien probablemente no tenga validez, porque como lo que les decía, la simetría del problema hace que las fuerzas tengan que estar en esta recta. Lo que sí va a ser importante, como dijo el compañero recién, es que estas fuerzas actúan de pares. Es decir, que esta fuerza es menos esta de acá, como sabemos de la tercera ley de Newton. Entonces, escribamos ahora cuáles son las ecuaciones de Newton para... está queriendo entrar Tito Siena. ¿Cómo dejamos afuera a Tito? ¿Dónde está? No me aparece. ¿Puso la clave bien? Porque debería funcionar. O sea, todos los demás Sí, entraron. perdón que interrumpa. Yo no sé si por ahí se habrá metido con la sesión anterior que usábamos antes. Le dije que entrara por medio de esta, pero se ve que no me respondió. Por eso yo te pregunté a vos si te Ah, figuraba. no me figura, no me figura. Joya. Decirle, pasar este link porque debería poder entrar. Dale, Bien, gracias. bueno, entonces escribamos cuáles son las ecuaciones de Newton para estas masas. Es decir, escribamos, por ejemplo, que la masa 1, por la aceleración
como vector de la masa 1, y vamos a escribir la aceleración como la derivada de la velocidad, lo cual, como sabemos, es perfectamente válido. Esto va a ser la sumatoria de las fuerzas que van a actuar sobre la masa 1. Eso va a ser la fuerza 1, 2 más la fuerza 1, 3. Y lo mismo para la masa 2. La masa 2 por la velocidad derivada de 2 va a ser la fuerza 2, 1 más la fuerza 2, 3. Y para la masa 3 derivada va a ser la fuerza 3, 1 más la fuerza 3, 2. Esto es correcto, lo que estoy escribiendo no es otra cosa que las leyes de Newton para las masas como están. Y ahora vamos a decir algo más que va a ser importante, que es que si bien yo vengo diciendo que están estas únicas tres masas en el universo, y que estas son las únicas fuerzas que se pueden hacer entre ellas, vamos a, para el caso más general, suponer que además hay fuerzas, que las voy a escribir en rojo, que van a ser externas al sistema. Las escribo como la F, arriba ext, y abajo el subíndice de la masa sobre la cual actúan. Por ejemplo, F ext 3. Entonces, primero, ¿qué quiere decir que haya fuerzas internas que están en violeta y que haya fuerzas externas que están en rojo? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, si alguna fuerza es interna o es externa, depende esencialmente de mi definición de sistema. Si mi sistema son estas tres masas, entonces todas las fuerzas cuyo par esté en otra de las masas que está dentro del sistema es una fuerza interna. Si a mí me parece una fuerza cuyo par no está en alguna de las masas, 1, 2, 3 en este caso, eso es una fuerza externa. En el caso de este ejercicio que inventé, por ejemplo, la gravedad va a ser una fuerza externa, porque su par está en la Tierra y generalmente no consideramos a la Tierra como parte de este tipo de ejercicios. Entonces tenemos esta situación general en la cual veníamos escribiéndolo así, yo además le agregué tres fuerzas que son externas y que son la resultante. Fíjense que solamente tengo que agregar una, porque si hubiese más las podría sumar, entonces este es el caso más general. Son la resultante de todas las fuerzas que están por fuera del sistema, hechas por objetos, masas, lo que fuese, están afuera del sistema y por lo tanto su par está también afuera del sistema. Entonces, nosotros hasta ahora no hay nada nuevo. Hasta ahora lo que hicimos lo podríamos haber perfectamente hecho hasta ahora, con lo que sabíamos digamos, de las clases hasta hoy, pero tomar un poco de agua. Pero si nosotros agarramos estas ecuaciones y las intentamos resolver así como están, va a ser difícil. Y va a ser difícil por el siguiente motivo. Acá vamos a tener algo que es la derivada segunda de la posición de la masa 1. Pero estas fuerzas no van a depender únicamente de la posición de la masa 1. Van a depender de la posición de la masa 1, pero también de la masa 2 y de la masa 3. Entonces, estas van a ser ecuaciones diferenciales, como por ejemplo la que vimos para el caso de resorte, pero más complicadas todavía, porque en esta ecuación diferencial va a aparecer la derivada de la posición de la masa 1, pero acá me van a aparecer no únicamente la posición de la masa 1, sino las posiciones de las otras masas. Va a estar todo mezclado. Va a ser muy complicado, a priori, lanzarnos a resolver esto como lo veníamos resolviendo hasta ahora. Entonces vamos a pensar una forma de, aunque sea poder decir algo sobre esta situación, incluso si no somos capaces de resolver estas ecuaciones. Entonces, lo que estamos haciendo es bajarnos un poco el precio, es decir, estamos diciendo, bueno, quizás esto no lo podamos resolver, quizás sí, pero de momento, ¿qué es lo que podemos decir, incluso sin intentar resolverlo? Y hay cosas que podemos decir. Por ejemplo, supónganse que decidimos sumar todas estas ecuaciones, hacer una única ecuación que sea del lado izquierdo esto, más esto, más esto, y del lado derecho esto, más esto, más esto. Eso siempre lo podemos hacer, siempre podemos sumar una ecuación término-término. Entonces vamos a escribir efectivamente qué es lo que queda de los dos lados de la ecuación. Del lado izquierdo va a ser sumar mb1 punto más m2 b2 punto más m3 b3 punto, y el este igual, como es un término largo, lo voy a seguir acá abajo. Vamos a poner las fuerzas. Entonces, las fuerzas las voy a sumar, o sea, voy a poner todo lo que está del lado derecho
sumado acá, pero los voy a ir poniendo en cierto orden, y el orden en el que lo voy a ir poniendo es el siguiente. Voy a poner, por ejemplo, primero esta fuerza al lado de esta. Es decir, voy a poner fuerza 1, 2 más fuerza 2, 1. Después voy a poner esta fuerza al lado de esta, fuerza, esta fuerza al lado de esta, fuerza 1, 3 más fuerza 3, 1. Y después voy a poner, claro, ahora se van a anular, justamente es la gracia de sumar todas. Entonces yo le voy a poner finalmente fuerza 2, 3 más fuerza 3, 2. Y por último voy a poner las tres fuerzas externas que actúan sobre cada una de las masas. 2 y 3. Entonces, si bien, como les decía, no es necesario. Profe, una pregunta. Sí. O sea, ¿las fuerzas externas sobrecompensan a las fuerzas internas o no? ¿En qué sentido compensan? O sea, es como si fuese un sentido contrario. ¿Vos decís que para que esto, por ejemplo, esté en equilibrio? Claro, No, algo no así. está pasando eso. O sea, esto podría no estar en equilibrio. Vos lo que me estás preguntando es si esencialmente esta fuerza es tal que toda esta suma es cero. No, en el caso general no. En el caso general no las van a compensar y las fuerzas externas, digamos, más las fuerzas internas van a dar otra fuerza que no necesariamente es cero. ¿Está bien? Podría pasar, pero no necesariamente. Las fuerzas externas van a valer algo que es lo que valen por la física del problema, pero de nuevo, no están puestas para compensar a estas otras fuerzas. ¿Está bien? Bueno, lo que sí va a pasar, lo que seguro va a pasar, por lo que sabemos de la tercera ley de Newton, es que si yo tengo esta fuerza, por ejemplo, más esta fuerza, que son estas dos que están acá, estas son pares, o sea, es la fuerza hecha sobre 1 por 2 es menos la fuerza hecha por 2 por 1 sobre 2. Es decir, que estas fuerzas, en este caso particular, lo que podría escribir, por ejemplo, es que F12 es menos F21. Entonces, sumándolo, esto me va a dar 0, y me va a dar 0 para estas, pero también para estas, porque fíjense que tengo 1, 3, 3, 1, es un par, y para estas de acá. Y esto es súper importante y si alguien no lo entiende, porfa, pregúnteme, porque digamos, es lo central la cuenta que estoy haciendo. Que cuando yo sumo todo, se cancelan las fuerzas por ser pares. De nuevo, no era necesario que apunten en la recta que une a las dos, si bien es lo más natural, pero sí es necesario que sean pares. Es decir, que F12 sea menos F21 y así en general. Bien. Entonces, una vez que llegamos a esto, podemos cambiar, introducir algún nombre para alguna de las cosas que están acá. Uno de los nombres que va a ser útil es llamar a M1 por B1. Fíjense que M1 por B1 sin la derivada, es decir, la masa por la velocidad, llamarlo P1. Esto es simplemente un cambio de nombre. Estoy llamando ahora con una variable P al producto de la masa por la velocidad. Como la masa es un escalar, P apunta en la misma dirección de la velocidad, y eso lo puedo hacer para todas las tres masas por las tres velocidades. Y le vamos a poner un nombre además a estas cosas P. No. Esto todavía no es dinámica de cuerpo rígido. Aunque algunas de las ideas que vamos a desarrollar después las vamos a volver a ver, pero no. Eso es al final de la materia. Ahora estamos viendo cómo describir el movimiento de un sistema de partículas. Entonces, estas cosas que están acá, las vamos a llamar momento lineal de cada una de las partículas. Momento lineal de 1, momento lineal de 2, momento lineal de 3. Momento lineal es uno de los múltiples nombres, no sé por qué tienen tantos nombres. A veces se las conoce también como momento a secas o impulso lineal, también se lo conoce como cantidad de movimiento. Nosotros lo vamos a llamar momento lineal y listo. El momento lineal es una cantidad que es extraordinariamente útil para describir este tipo de problemas y otros en física. Aún así no tiene unidades, o sea, no hay unidades, al menos hasta donde yo sé, creo que no las hay de momento lineal, pero de todas formas la combinación masa por velocidad es muy útil. Vamos a ir viendo por qué. De momento simplemente es un cambio de nombres, es decir que yo puedo escribir del lado izquierdo, fíjense que del lado izquierdo yo tengo la masa 1 por la velocidad 1 derivada. Entonces,
si yo decido derivar el momento, y la masa es constante, y esto es importante porque la masa no tiene por qué ser constante, pero vamos a suponer que la masa es constante, entonces, si la masa es constante, esto que está acá ya es la derivada de P1, porque yo derivo una constante por algo que no es una constante, que es la velocidad, que va a cambiar en el tiempo, y entonces el puntito de derivada únicamente aparece en la velocidad. O sea que yo el lado izquierdo lo puedo escribir como P1 derivado más P2 derivado más P3 derivado, y el lado derecho lo que me quedó son todas las fuerzas que son externas, no me quedó ninguna fuerza interna al sistema. Entonces finalmente hacemos otro Uy, profe, ahí no entendí. Sí. ¿En Porque, qué parte? hasta arriba es la masa por la aceleración, ¿no? Claro, O yo lo que estoy diciendo es, quizás quedó un poco apretado, yo lo que estoy diciendo es que del lado izquierdo tengo cosas de este estilo, etcétera, y yo introduje algo que se llama P, que es M por ejemplo, la velocidad 1, entonces si yo derivo, esto en realidad debería ser la derivada de la masa, ¿no? Por la regla del producto debería ser algo así, pero si la masa es constante, esto es 0, entonces esto simplemente le agrega el punto. Entonces esto que está acá es lo mismo que P1 punto y es simplemente lo mismo con otro nombre. Entonces la sumatoria de estas tres cosas, del momento lineal de 1 más 2 más 3, lo voy a llamar P grande. Esto espero que se note, es una P mayúscula. Esta P mayúscula es esta sumatoria. Es decir, que P sin el puntito va a ser la sumatoria de todos los momentos. Es el momento total. Después del otro lado voy a poner algo que lo voy a llamar la fuerza externa sin subíndices, que es la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces lo que estoy diciendo es, bueno, puedo de momento olvidarme, vamos a hacer el ejercicio de olvidarnos, que en realidad que hay tres partículas, y vamos a juntar todo debido a que las interacciones dentro del sistema, es decir, las interacciones que tienen su par en otra masa del sistema desaparecen cuando yo la sumo, entonces vamos a justamente empezar a pensar esto como si fuese una única partícula que va a cumplir ciertas propiedades que ahora vamos a ver, y vamos a ver qué podemos decir sobre el movimiento. Entonces para eso, cuando sumamos todo, llegamos a la conclusión de que uno puede definir el momento total del sistema, que es la suma de los tres momentos, y eso me queda que la derivada, entonces del momento total, es igual a la sumatoria de las fuerzas. Claro, hay un punto. Entonces, esto que está acá no es otra cosa que decir que P, definida como P1 más P2 más P3, esto es el momento total. Entonces yo llego a una ecuación que es algo del estilo, lo que escribí recién, que la derivada del momento total, es decir, el cambio total de momento es igual a la sumatoria de todas las fuerzas externas, que son las tres que habíamos dicho. Bueno, acá ya hay cosas interesantes para decir. La primera cosa interesante para decir es la siguiente. Supónganse que... Perdón, profe. Ay, no entiendo. Si P1, P2, P3 son los momentos, de cada una de las masas. sí. Pero, Bueno, ¿por qué deriva solo un lado izquierdo y no deriva las fuerzas? No entendí no, eso. bueno, porque a ver, nosotros llegamos a la conclusión de que la masa, llegamos a esto, ¿no? M1, B1 punto, más M2, P2. Acá había unos puntos ya de antes, ¿no? Porque estábamos hablando de las aceleraciones. Entonces, esto es P1 punto, más P2 punto, más P3 punto, y esto es la sumatoria de lo que daba al lado izquierdo, que eran las fuerzas. O sea que ya venían las derivados de los momentos, y las fuerzas no. Pensarlo si no de la siguiente forma. Si vos definís que el momento de una partícula, ahora olvídate de lo que dije de momento lineal, de la suma de todos los momentos del sistema, vos definís que el momento de una masa es la masa
por su velocidad. Eso lo podemos hacer siempre. Entonces, otra forma de escribir la segunda ley de Newton es decir que la derivada de esto es igual a la fuerza que actúa sobre esa masa. Es otra forma de escribir la ley de Newton siempre que la masa sea constante. ¿Por qué? Bueno, porque si vos derivás de los dos lados esta ecuación, te queda que la derivada de P es igual a la masa por la derivada de la velocidad, es decir, la aceleración, y la masa por la aceleración es la fuerza. Entonces la derivada del momento lineal es la fuerza que actúa sobre la masa, y esto es otra forma de escribir la segunda ley de Newton. Cuando esto lo sumo para varias partículas, cancelo las fuerzas internas que se hacen, que tienen su par dentro del sistema, llegó entonces a que ahora la suma del momento total es igual a la suma de las fuerzas, ¿entiende? O sea, dP/dt es un sistema aislado y dP/dt igual 0 y dP/dt igual a fuerza resultante es porque tengo una fuerza externa. O sea, esto siempre vale. ¿Está bien? Esto es otra forma de escribir la ley de Newton, la segunda ley de Newton. Entonces, cuando yo, en este desarrollo que está acá, si vos te fijas, esto que está acá es ya la derivada de P1, la derivada de P2, la derivada de P3, con las fuerzas que actúan sobre cada una, yo las sumo, se me cancelan, entonces me queda esencialmente una relación que me vincula la sumatoria de todas las fuerzas externas por la suma de los momentos de todas las masas que están en el sistema derivados. Y esto lo puedo hacer porque justamente se me cancelan las fuerzas que son pares de acción, por la tercera ley de Newton. Entonces, sí, si el sistema no es aislado, como vos decís, es fuerzas externas, entonces el momento va a cambiar en el tiempo como la suma de esas fuerzas externas. Las fuerzas internas no juegan ningún rol en cómo cambia el momento total, P1 más P2 más P3. Únicamente importan las fuerzas externas. Las fuerzas internas se cancelan entre sí cuando sumo estas tres ecuaciones. ¿Está bien? Si yo... Bien, entonces, claro, en el caso en el cual ya hay algo interesante para decir, porque fíjense que podría ocurrir que mi sistema es aislado, es decir, yo puse el caso general en el cual había fuerzas actuando sobre 1, sobre 2 y sobre 3, que son las fuerzas que están en rojo, pero podrían no haberlas sabido, estas fuerzas podrían haber sido 0. Si fuese el caso de que no hay ninguna fuerza actuando, entonces yo en esta ecuación que está acá, llego a que la derivada del momento total es igual a 0. Y eso lo que quiere decir es que P es una constante, que P se conserva. Si yo tengo un sistema de partículas, en este caso 3 partículas, que están interactuando entre ellas, pero no reciben ninguna fuerza que tenga un par por fuera del sistema de las 3 partículas, es decir, el sistema es aislado, entonces yo computo P1, P2, P3 para un determinado momento, y si bien cada una de estas cosas puede individualmente cambiar, la suma de todas va a ser constante. No, este ejemplo no es, yo puse acá distintas fuerzas, gravitatoria, elástica, etcétera, pero lo que estoy escribiendo vale en general. O sea, vale si la fuerza es gravitatoria o de cualquier otro tipo. Yo di distintos ejemplos de situaciones en las cuales puedo tener esto, pero si estas fuerzas son gravitatorias, o son fuerzas eléctricas, o son fuerzas elásticas, no importa. Lo único que importa es la distinción entre fuerzas que son internas, entre pares, y entre fuerzas externas. ¿Está bien? No sé si el P de todo lo que existe en el universo es 0, simplemente porque no sé si el universo es un sistema aislado o no, la verdad que no tengo tanto conocimiento de cosmología. Pero si el universo es esto, si el universo son estas 3 partículas, entonces seguro que el P es constante siempre y cuando no haya fuerzas externas. Y eso es algo muy útil, eso es algo extremadamente útil, porque si supónganse, no sé, que sabemos que, por ejemplo, de repente calculamos cuánto vale en un tiempo determinado, no sé, la masa por la velocidad de esta, más la masa por la velocidad de esta, más la masa por la velocidad de esta. Entonces tenemos el momento total si no hay fuerzas. Y de repente, eso es una herramienta extremadamente útil para responder un montón de preguntas. Por ejemplo, supónganse que hacemos esa cuenta y ahora, en un determinado momento, entonces, por X motivo, esta masa está quieta y esta masa está quieta. Entonces sabemos que todo el momento va a tener que corresponder a esta masa de acá.
ese tipo de situaciones los vamos a ir viendo en ejercicios, pero tener una cantidad conservada, es decir, poder decir que el P es constante, es muy útil. ¿Está bien? Entonces, esto es si las fuerzas externas son 0, también se dice si el sistema es aislado. El momento total del sistema, el momento de 1 más el momento lineal de 2 más el momento lineal de 3, es constante, si la fuerza total es 0. Ahora, vamos a un caso un poco más interesante inclusive, que es qué pasa si la fuerza no es 0. Si la fuerza externa no es 0. Tenemos acá nuestras 3 partículas, ¿no? Entonces, fíjense, yo al compañero en un último momento le expliqué que la segunda ley de Newton uno la puede escribir como la fuerza es la derivada del momento. De hecho, esta es la forma en la cual Newton la escribió por primera vez, y uno podría haber empezado la materia, en vez de como la empezamos nosotros, uno podría haber empezado la materia definiendo la fuerza como esto, y a partir de esto se deducen las 3 leyes de Newton. Son cosas equivalentes, las 3 leyes de Newton o esta definición de momento. Claro, en el Alonso y Finn lo hacen de esa forma, nosotros, por cómo está estructurada la materia, lo hacemos de otra, pero al final del día son equivalentes. Para llegar a esta conclusión, usamos la segunda ley de Newton y usamos también la tercera ley de Newton, y esas dos están contenidas en esta. Son equivalentes. Esta es un poco más general en realidad, porque esto vale incluso si la masa no es constante. Es decir, si yo tengo un sistema cuya masa es variable en el tiempo, esto vale porque estoy derivando algo en lo cual la masa está dentro de la derivada, pero el caso de masa por aceleración es igual a fuerza, ya asume que la masa es constante. Bueno, pero ¿a qué voy con esto? Bueno, entonces lo que nosotros dijimos es que la fuerza para una única masa es la derivada del momento, que es la masa por la derivada de la velocidad, que es la derivada segunda de la posición. Y esta es la forma usual en la que nosotros escribimos la segunda ley de Newton. Ahora, cuando llegamos a esto, fíjense que tenemos algo que es la derivada de un momento, es decir, la derivada del momento de algo, que es la sumatoria de todos los momentos, pero no es que hay una partícula en el espacio que, cuando yo calculo su masa por la derivada segunda de su posición, me da este momento, sino que este momento es la suma de cada una de estas cosas para las cuales eso sí vale. Es decir, para P1 yo voy a encontrar un punto del espacio tal que la masa por la velocidad de ese punto derivada sea la fuerza sobre ese punto, y de hecho va a ser este punto de acá. Lo mismo para acá y lo mismo para acá, pero cuando yo sumo todas las fuerzas, no es que tengo ahora una única masa en un punto que es como si toda la masa estuviese concentrada ahí y se moviese, de hecho, de acuerdo a P vector punto es igual a la masa por la derivada segunda de esa hipotética situación, de esa hipotética masa. Lo que quiero decir es, si bien eso no pasa, podemos intentar hacer que pase. O sea, lo que yo quiero decir es, imagínense que yo busco algún punto en el espacio, algún punto geométrico, ahora vamos a decir cómo lo encuentro, supongamos que es este punto de acá va a tener una coordenada, si acá tengo algún sistema de referencia, en este sistema de referencia va a tener alguna coordenada que la voy a anotar como R vector, y la propiedad que va a tener ese punto es que la derivada, mejor dicho, que el momento va a ser igual a la masa total del sistema, M1 más M2 más M3, por la derivada de la posición de ese punto, es decir, por la velocidad de ese punto. Lo que estoy diciendo es, de nuevo, no hay un punto, no hay una masa en algún lugar del espacio donde se cumple esto, porque esto es la suma de muchos momentos. Pero vamos a tratar de encontrar algún punto en el cual se cumple esto. Si yo encuentro un punto en el cual se cumple esto, es decir, encuentro un punto cuya velocidad multiplicada por la masa total del sistema es igual al momento total del sistema, vamos a ver que ese punto me va a permitir de alguna forma describir el movimiento total del sistema como si fuese todo condensado en un único punto material. Y eso es lo que se llama el centro de masa. Entonces, de momento, yo no estoy diciendo quién es R, estoy diciendo que estaría bueno que hubiese un R que cumpla con esto. Es decir, un R que nos permita entender a todo el sistema de partículas como si fuese una única partícula, con su momento es igual a la masa total por la posición R. Y la pregunta es quién es ese R. Es decir, quién es
ese R que me permite escribir al momento total, P1 más P2 más P3, por la masa, es igual a la masa total por la velocidad de algún punto en el espacio. Entonces, bueno, ese punto lo podemos encontrar de la siguiente forma. Lo que podemos decir es que, por ejemplo, de este lado tenemos P1 más P2 más P3, eso es la definición de P total, y que eso no es otra cosa que la masa de 1 por la velocidad de 1, o la derivada de la posición de 1, es lo mismo, más lo mismo para todas las otras masas. R no sabemos todavía qué representa, solamente que queremos que cumpla esta ecuación. Es decir, R queremos que sea un punto del espacio, que ahora vamos a encontrar quién es, que nos permita escribir que el momento total del sistema es igual a la masa total del sistema por justamente cómo cambia las coordenadas de ese punto en el espacio. Y ahora vamos a encontrar quién es ese punto y vamos a entender intuitivamente qué significa. Sí, no me molesta escribir más grande, escribo un poco más grande. Entonces, esto que está acá es, me faltan los puntos, esto que está acá es P punto total, que es la derivada de todos los momentos, que es M1 por la derivada de la posición de 1, más M2 por la derivada de la posición de 2, más M3 por la derivada de la posición de 3. Y esto es lo que dijimos que tiene que ser igual a la masa total, o sea, M1 más M2 más M3 por R. Lo único que estoy haciendo es desarrollando esta ecuación que está acá. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando derivo P, no estoy derivando dos veces la posición, porque sin P solo era M por la velocidad, pero si Sí, tenés derivo... razón, tenés razón. Tenés razón, me equivoqué. No, el puntito ese no lo quiero acá. Acá en esta ecuación estoy escribiendo P es igual a la masa por la derivada primera. Si tuviese derivado todo esto una vez, tendríamos la segunda ley de Newton y habría dos puntitos. Tenés razón, es R puntos. Un solo punto, sí. Sobre las P's. Y acá hay un solo punto, sí, disculpas. Entonces, acá yo lo que puedo hacer es pasar esto dividiendo y llegar a que R es igual a M1 por R1 punto más M2 por R2 punto más M3 por R3 punto sobre M1 más M2 más M3. Entonces sobre R también tiene que haber un punto. Sí, claro. Entonces, esto ya me sugiere claramente a quién puedo tomar como R. Es decir, salvo alguna constante, que a priori, si ustedes lo piensan, no va a cambiar mucho las cosas, al menos en este momento, entonces no la vamos a sumar. Si yo integro todo esto, la forma más sencilla de tener un R que cumple con esto es simplemente sacar los puntos. Es decir, si yo defino R como M1 por R1 más M2 por R2 más M3 por R3, todo derivado por la masa total, esto que está acá cumple, entonces cuando lo derivo me da esto que está acá. Entonces, este punto, fíjense que es el promedio pesado, es decir, la masa 1 por la posición de la partícula 1 más la masa 2 por la posición de la partícula 2, etcétera, pesado por las masas y sobre la masa total, este punto me permite entonces escribir esta ecuación de acá, que P total ahora es igual a la masa total por la derivada en el tiempo de este punto. Este punto es lo que se llama centro de masa. El centro de masa masa reducida lo vamos a ver hoy quizás, espero, si llegamos, pero esto no es la masa reducida, esto simplemente no, el centro de masa, es decir, el centro de masa lo podemos definir así matemáticamente, pero conceptualmente, el centro de masa son las coordenadas de un punto en el espacio, para el cual yo puedo escribir que la fuerza total externa es igual a la masa total del sistema por la derivada segunda de ese punto. También porque esta ecuación de acá es lo mismo que la derivada de esta ecuación que acá. Entonces, la gracia del centro de masa es que nos permite describir la posición de un punto como si fuese una única partícula que concentra a toda la masa del sistema
y para el cual, para ese punto vale la segunda ley de Newton, tal como está, con las fuerzas externas. Entonces, es una forma de aplicar todo lo que nosotros ya sabemos para escribir el movimiento de un único punto en el espacio, pero en un punto que ahora es una abstracción, es decir, no es la posición de esta masa, ni la posición de esta masa, ni la posición de esta masa, sino que vamos a tener que calcularlo de esta forma, calculando la masa por la posición de 1 más la masa por la posición de 2, etc. Y cuando lo hagamos vamos a terminar descubriendo que, por ejemplo, si estas masas son similares, va a estar en algún punto del medio de este triángulo que forman. O sea, va a haber algún punto acá que va a ser el centro de masa, y el centro de masa es un punto entonces que se mueve de acuerdo a la segunda ley de Newton con las fuerzas externas totales que actúan sobre el sistema, y me permite olvidarme de las fuerzas internas. Más que una masa ficticia, es un punto ficticio que concentra toda la masa del sistema y se mueve bajo la segunda ley de Newton de acuerdo a las fuerzas totales externas. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo conceptual de esto. Supónganse que yo tengo este triángulo de masas, no se las conecto con varillas, para asegurarme que las posiciones relativas entre las masas permanezcan constantes, y yo lo tiro, este campo gravitatorio apunta hacia abajo, entonces lo tiro este triángulo, lo revoleo en el espacio. Entonces, ¿cuál es el movimiento que va a tener este triángulo? Bueno, el triángulo, a priori, yo no sé cómo se va a mover. Puede rotar, puede cambiar en formas raras, pero el centro de masa, yo sí sé cómo se va a mover, porque la única fuerza, la fuerza externa total sobre el sistema va a ser esencialmente la sumatoria de la fuerza gravitatoria que actúa sobre esta masa, más sobre esta masa, más sobre esta masa. La fuerza de las varillas van a ser... falta poner un punto en una R. Ah, sí. Esta de acá. Gracias. Disculpa, en el momento el punto se me escapó. Bueno. Entonces, lo que seguro podemos decir es que el centro de masa, que es, en este caso, esta cosa que escribí acá, que ahora vamos a mostrar cómo se calcula, pero esencialmente de acuerdo con esta fórmula, el centro de masa se va a mover como se movería una única partícula que concentra toda la masa, es decir, la masa de esta, más la masa de esta, más la masa de esta, bajo una fuerza externa que es todas las fuerzas externas del sistema, que son los pesos de estas masas. Sí, vamos a calcularlo como un integral para cuando tengamos cuerpos continuos, de momento es una sumatoria. Entonces, ¿cómo se va a mover el centro de masa? ¿Qué es lo que tengo que dibujar si yo estoy parado acá y tiro el triángulo? ¿Cómo se va a mover el punto azul? Las fuerzas externas igual a la masa por R2 puntos, ¿tiene que ir un R2 puntos o es un R punto? Acá es un R2 puntos, es la aceleración del centro de masa. Entonces arriba también tiene que ser un R2 puntos, ¿o no? ¿Dónde? ¿Acá? 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 No, donde la última R que le pusiste el punto. ¿Está? No, acá partí de esta relación. O sea, dije, acá nunca metí la fuerza. Para que aparezca la fuerza hay que derivar una vez más. No, digo, ahí. No lo puedo apuntar encima. Donde dice M1, M2, M1 más M2 más M3, en paréntesis, por R punto. ¿Acá? Eso, ahí. No, eso está bien. Porque el momento... eso está bien, porque yo dije que P es igual a la masa total por R. Esto es lo que yo le estoy pidiendo a R. Le estoy pidiendo que cumpla esta ecuación, que sería la ecuación para una única partícula, pero con toda la masa condensada. Entonces, Claro, pero vos tenías... P es la sumatoria de esto, ¿no? De las tres. Y cuando escribo cuánto vale cada uno, es la masa 1 por la velocidad de 1, más la masa 2 por la velocidad de 2, más la masa 3 por la velocidad de 3. Y esto es lo que está al lado izquierdo. Esta es la definición del momento total. Del lado derecho me va a quedar la masa total, que la escribo así, esta es la sumatoria M1 más M2 más M3. Y acá me va a quedar R punto. Entonces, de forma tal que yo puedo dividir, y me va a quedar que R punto es igual a esta sumatoria. Estoy volviendo a escribir lo que había puesto para que quede más claro. Sobre la masa total. Entonces, si R punto, con todos los puntitos
en R1, R2, R3, cumple esto, entonces una forma de definir un R que seguro lo cumpla es sin los puntitos, porque entonces cuando lo derivo, queda sin los puntitos. ¿Se entiende? Sí, sí, o sea, a lo que yo iba era que, perdón, pero, o sea, esto está igualado a un P punto, por eso. No, esto es una tachadura, esto no es un P punto. Ah, Perdón. perdón. Esto es era un punto que puse, y como no tengo leaky paper, porque no estamos en los años 90, no sé si sigue existiendo, taché así nomás, perdón, sí. Y capaz ustedes no lo llegaron a ver, eso es un Sí pésimo existe, sí punto. existe, se usa. Ah, está bien. Gracias. Quizás igual. compre para la próxima. ¿Está bien entendido? Bueno, entonces, dijimos entonces que para el centro de masa vale simplemente la segunda ley de Newton, como si fuese una masa puntual que concentra toda la masa del sistema, y la fuerza total es la resultante de las fuerzas externas, no internas. Entonces les preguntaba, ¿qué pasa si yo tengo este sistema, que son tres masas unidas por barras que en principio no tienen masa? Estas son las fuerzas peso de 1, 2, 3, están en un campo gravitatorio. Si yo hago la cuenta, me da que el centro de masa es algo así. Entonces, ¿qué pasa si yo tiro esta especie de triángulo ¿no? hacia alguna dirección con una velocidad inicial? ¿Cómo se va a mover el punto azul? Como si fuera una masa puntual, ¿Cómo se mueven las masas puntuales en un una tiro? parábola. Claro. O sea, esto lo que va a pasar es que el punto se va a mover como se mueven las masas puntuales en un campo gravitatorio. Va a ser una parábola. De forma tal que el centro de masa va a estar siempre puesto sobre esta parábola. Esto no me alcanza para definir exactamente la posición de estas tres masas. Porque por supuesto lo que podría pasar, y en general va a pasar, es que este triángulo, por ejemplo, puede ir rotando. Entonces yo voy a necesitar algo más, que no es únicamente el centro de masa, para describir completamente la posición del sistema. Y la clase que viene vamos a ir en esa dirección, en cómo extender esto para que esto pase. Pero a priori, si yo calculo la fuerza externa como, en este caso, la masa 1 Profe, por G más M2, sí, por G más M3 por G, entonces, esto punto hacia abajo, la masa es la masa total, entonces simplemente me queda la segunda ley de Newton para el centro de masa. Sí. Sí. sí, ahí va. Los 3 puntos, o sea, del sistema, quedan, o sea, el punto de masa está siempre a la misma distancia, o sea, No, a ver, eso va a depender mucho o sea, se va de... moviendo adentro del triángulo, eso es lo que estoy diciendo. No, a ver, la posición relativa de las masas respecto del centro de masa va a ser constante, pero el centro de masa no tiene por qué estar puesto en el centro. Es decir, podría ser, por ejemplo, que vos tengas una masa muy grande y Claro, otras dos no es, masas chicas, el centro de era la masa va a estar posición más cerca de acá. relativa ¿Cómo? o sea, la posición relativa de las distintas Claro, masas. claro. Sí, si vos haces ahora un sistema de referencia que esté en este punto, es decir, un sistema de referencia que esté en el centro de masa, entonces, desde ese sistema de referencia, vos vas a ver que la distancia de esta masa al centro de masa es constante. Es decir, si bien esto pueda rotar, estas distancias se van a mantener. Para un cuerpo rígido, ojo, no estoy diciendo el caso en general de cualquier movimiento, es decir, yo estoy hablando de un caso en el cual estas masas están fijas. Ya me estoy yendo un poco de tema, ahora volvemos, pero si estas masas estuviesen puestas así con resortes, podría ocurrir que estas masas se alejasen y se acercasen en el tiempo, pero el centro de masa estaría siempre en el mismo lugar. Entonces yo podría tener movimientos todavía más complicados, con estas masas alejándose, pero el centro de masa se movería igual que una parábola, ¿se entiende? El caso en el cual yo fuerzo estas cosas a estar a la misma distancia con barras, que es un ejemplo de cuerpo rígido, que lo vamos a ver al final de la materia, entonces en ese caso yo puedo decir además que la distancia relativa esta se va a mantener entre el centro de masa y las masas que forman el sistema, pero si hubiese resortes podría ocurrir, y de hecho va a ocurrir en un ejemplo que vamos a ver hoy si hay tiempo, que esas distancias cambien, ¿se entiende? Sí, sí, perfecto, gracias. Bueno, el caso general, fíjense que yo hice la cuenta para 3, lo hice para
fijar conceptos, pero voy a hacer rápidamente el caso general, en el cual yo tengo n partículas. Y esto es un desarrollo que es análogo al desarrollo que yo hice para 3, solamente que ahora tengo muchas partículas flotando en algún lugar del espacio que interactúan entre ellas. No voy a dibujar todas las fuerzas, voy a dibujar algunas, pero estas fuerzas esencialmente apuntan entre todos los pares de partículas, están en la línea que une a las partículas, y yo tengo n de estas cosas flotando en el espacio. Así como hice el caso con 3, ahora imagínense un caso general con n. Entonces, la cuenta que yo quiero hacer es, si además cada una de estas tiene una fuerza externa, quiero hacer una cuenta igual que la que yo hice, o análoga a la que yo hice con 3, pero con n. Entonces no hay en realidad mucha dificultad conceptual en hacer esa cuenta, la voy a hacer rápidamente para que les quede en el cuaderno, pero es análoga. O sea, la dificultad conceptual ya la enfrentamos de alguna forma cuando hicimos la cuenta con 3. Yo lo que digo es, por ejemplo, que la masa de la partícula 1, supongamos que es la partícula 1, por la derivada de su velocidad, va a tener fuerzas actuando, la masa 1, que van a ser iguales a la masa por la aceleración. Y las fuerzas las voy a dividir en dos. Las voy a dividir en la sumatoria de todas las fuerzas internas que actúan sobre la masa 1, es decir, la sumatoria de todas estas fuerzas que están en negro acá, que son las fuerzas que tienen su par en alguna de las otras partículas, más las fuerzas externas sobre la masa 1, que serían en este caso la flechita azul, son las fuerzas externas al sistema, es decir, que su par no está en otra de las partículas. Y esto lo puedo hacer para la masa 1, lo puedo hacer para la masa número i, donde i es un número cualquiera, entre 1 y n. Y eso lo que me permite escribir entonces es que la masa de i por la aceleración de i es igual a las fuerzas internas al sistema sobre i, más las fuerzas externas al sistema sobre i. Y esto después lo podría hacer finalmente para el caso de la última de todas, de la número n, donde n puede ser un número muy grande. Entonces, la forma de reducir esto a algo que yo sepa cómo trabajar es lo mismo que yo hice para 3, es decir, lo que voy a hacer es sumar todas. Antes lo que voy a decir es lo mismo que ya había dicho antes, que esto que está acá, la masa de 1 por la derivada de la velocidad de 1, va a ser la derivada del momento lineal de 1, donde el momento lineal de 1 es la masa de 1 por la velocidad de 1, y lo mismo para 2, para 3, etc. Entonces, cuando yo sumo todo esto, del lado izquierdo me va a quedar la sumatoria de todos estos p derivados. O sea, me va a quedar p1 derivado más p iésimo derivado más p n-ésimo derivado. Esto es lo que me va a quedar del lado izquierdo de la sumatoria. Esto, más compactamente, lo escribimos usando la notación de sumatoria. Es decir, esta es la sumatoria desde igual 1 hasta n de p sub i, la sumatoria de todos los momentos, y eso es lo que está al lado izquierdo. Lo que está al lado derecho, lo que tengo que hacer es poner la sumatoria de estas fuerzas, fuerza 1, 2, i, n, las fuerzas internas por un lado, y después la sumatoria de las fuerzas externas sobre el otro. ¿Pueden no ser cero la resultante de las internas, profe? No, no puede no ser cero, justamente. Ese es el punto. Esta sumatoria es el caso, es análogo al caso que teníamos para 3 masas, en el cual se cancelaban entre sí todos los pares. Entonces acá era claro porque los escribí explícitamente, pero si ustedes se fijan en estas fuerzas internas, van a aparecer, si esta es la partícula 1, va a aparecer la fuerza hecha sobre 1 por esta, por esta, por esta, por esta, por esta, pero en algún lugar esta sumatoria va a aparecer la otra, va a decir la fuerza,
el par, la fuerza sobre esta hecha por 1, la fuerza sobre esta hecha por 1, así. Entonces, cuando yo calculo toda la sumatoria, de la misma forma que pasó para el caso de 3, va a pasar para el caso de n, que todo esto va a ser igual a 0. Entonces, voy a llegar a una ecuación que es la misma que tenía para el caso de 3, que es que P mayúscula derivado va a ser igual a la fuerza externa total. Esto no es un derivado, es una mancha, es una nube de lluvia, donde P es la sumatoria sobre I 1 hasta n de la masa de I por la velocidad de I, es decir, la sumatoria de todos los momentos, y fuerza externa es la sumatoria, bueno, lo que está acá, la sumatoria de todas las fuerzas externas. Es lo mismo, y solo que, ¿no? O en el caso general tengo n estas cosas sumando. Y además yo puedo agarrar y decir, bueno, entonces, si este es el momento total, ¿qué pasa si yo quiero describir ahora alguna coordenada del espacio moviéndose como una partícula que tiene este momento total y su masa concentra la sumatoria de todas las masas? ¿Cuál es entonces R? Y ese R, si yo hago exactamente la misma cuenta, me va a salir que es el centro, las coordenadas del centro de masa, tal como las calculé, solo que para el caso de n. Es decir, P es, si yo desarrollo lo que hay de los dos lugares, la ecuación, esto es la sumatoria de 1 a n por m i por r i punto. O sea, esto es lo mismo que está acá, solo que en vez de poner bi, puse ri punto, la derivada de la posición, es igual a la masa total, que es la sumatoria simplemente de igual 1 hasta n de las masas, por esta coordenada derivada. Entonces si yo quiero encontrar quién es la coordenada derivada, paso esto dividiendo, sobre, vamos a llamarlo m, esta cosa es la masa total m. Entonces si yo quiero ahora tener esto sin la derivada, puedo darme cuenta de que entonces lo que cumple esto es R sin el puntito. Y listo. Esto es lo mismo que yo tenía para el caso anterior, solo que ahora estoy sumando n términos, lo cual es lógico porque tengo n partículas. Bien, entonces, de nuevo, esto que está acá se mueve como un punto de los puntos matemáticos que veníamos trabajando hasta ahora, se mueve como un punto bajo la acción de la fuerza total. Entonces el problema de entender cómo se mueve el centro de masa ya está resuelto. Hay un montón de otros problemas que todavía no abordamos, que es, por ejemplo, cómo se mueven las partículas alrededor del centro de masa. Por ejemplo, no sé, si están rotando, si están acercándose, alejándose, dependiendo de si tienen resortes, puede haber un montón de cosas que estén pasando, pero hay algo que seguro podemos decir, a pesar de toda la complejidad del problema, que es que el centro de masa se va a mover de una forma que entendemos, se va a mover como una partícula material bajo la acción de todas las fuerzas totales que están en el sistema. Entonces, voy a hacer una mini aclaración y vamos a hacer un ejercicio. La aclaración que voy a hacer es algo que en realidad no es, ya no es algo particularmente nuevo. Hay un par de aclaraciones que voy a hacer, pensando ya en transformaciones de Galileo. Primero, ustedes fíjense que hasta ahora no hice ninguna referencia a ningún sistema de coordenadas, es decir, yo asumí que había algún sistema de coordenadas en algún lugar, con versores, como los usuales, y que yo describí las posiciones y las velocidades respecto desde ese sistema de coordenadas. Fíjense que si yo tomase otro sistema de coordenadas, en particular un sistema de coordenadas que, por ejemplo, se está moviendo a velocidad constante respecto al sistema de coordenadas que yo elegí tomar, bueno, habría que sumarle a todas las velocidades, y por lo tanto a todos los momentos, una velocidad. Pero eso se traduciría esencialmente en sumarle una constante a todo el P. Es decir, lo que uno hace sería cambiar un P
por otro P, de forma tal que ahora había un P', que sería un P más una constante. Es una buena pregunta que hizo Mateo. ¿Qué parte? Acá. ¿Este de acá o este de acá? ¿Esta? Creo que No sé dice si... más abajo, no depositar. ¿Estoy en hoja correcta? ¿Acá? Acá, igual sumatoria de masas. ¿Acá decís? A ver, no sé si estoy encontrando dónde está. Acá, acá, acá. ¿Qué es lo que decís que no? A ver, ¿por qué no se anula la sumatoria de las masas? ¿Esto que está acá decís por qué no se anula? Acá lo que tenés es M1 más M2 más así hasta Mn, todo entre paréntesis, multiplicando a esto que es la derivada de una posición R de X y Z. Entonces, lo que yo hice fue pasar dividiendo todo eso. Me parece que está hablando de cancelar las dos sumatorias, como si fuese la misma sumatoria. Pero esto no es lo mismo, ¿no? O sea, vos no podés cancelar. Volvamos al caso de que tengamos 3, ¿no? En el caso este, o sea, en el caso... O sea, esto que yo escribí para el caso de 3, que es lo mismo, pero con menos términos, era algo así, M1 más M2 más M3 por R punto. Esto sería lo que es la sumatoria de las MI, y esto sería lo que es la sumatoria de las MI por las RI que están adentro de la misma sumatoria. Entonces, por eso yo no puedo cancelar las masas. Las podría cancelar si esto tuviese un paréntesis así, pero no lo tiene. Está todo adentro de la misma sumatoria. Entonces, es esta situación. Tengo mezclado los MI por los RI, y cuando paso todas las sumatorias no se cancelan. Bien. Bueno, entonces, lo que yo les estaba diciendo antes, piénsenlo, esto lo dejo para que lo piensen, pero si yo sumo una velocidad que es la misma a todas las masas, que es el tipo de transformaciones entre sistemas inerciales, el resultado es agregarle una constante al momento total del sistema, pero como todas las cosas que nosotros, como siempre, hacemos en dinámica, involucran no a la velocidad, sino a la derivada de la velocidad, esa constante, al proceso de derivar, se va a ir. Y va a pasar lo mismo que pasaba con las aceleraciones. Solamente, al importar solamente la segunda derivada de la posición, todas las transformaciones que fuesen como una velocidad constante entre sistemas me dejan la misma aceleración y también me van a dejar la misma derivada del momento. Ahora vamos a pensar un segundo en otra transformación de coordenadas que va a ser muy útil en distintos puntos de la materia, que es tener un sistema de coordenadas que está exactamente en el centro de masa. Eso es algo que yo lo puedo hacer si encuentro quién es el centro de masa. Es decir, yo tengo acá un montón, vamos a poner colores, ya que tengo colores, un montón de partículas flotando, no sé, en el espacio exterior, y yo puedo calcular el centro de masa, porque lo único que tengo que hacer para calcular el centro de masa es calcular la masa 1 por la posición de 1, y eso me va a dar un vector, más la masa 2 por la posición de 2, así, y dividir por la masa total. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Y eso me va a dar algún punto acá, que va a ser un punto con coordenadas R. Entonces yo puedo agarrar y decir, bueno, entonces yo ahora quiero que mi sistema de coordenadas esté exactamente donde está el centro de masa todo el tiempo. Y eso es una transformación de coordenadas que yo tengo derecho a hacer, y que en la notación de como nosotros veníamos escribiendo antes las transformaciones, sería una cosa así. La posición desde O', de O' vista desde O, donde O' es esencialmente el sistema que está en el centro de coordenadas, va a ser siempre R. Siempre O' va a estar en el lugar donde está el centro de masa. Es decir, que yo voy a poder hacer una transformación de cada una de las masas a algo que se va a llamar, por una prima acá, que van a ser ahora las coordenadas de cada una de las masas vistas desde este lugar. No sé si había una pregunta.
¿no? Ok. Bien. Entonces, O sea, fíjense. disculpa, ahí te hicieron una pregunta por el chat. Sí. Claro. Perfecto, justo lo que estaba por decir. Hay algunas cosas que ya podemos decir sobre esto. Primero, ahora respondo esa pregunta. Primero, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale la posición del centro de masa medida en el sistema que tiene el origen en el centro de masa? 0. Siempre 0 porque siempre está en ese lugar. Y también vale 0 su derivada, y también vale 0 su derivada segunda. Y esto parecería entonces que de alguna forma, medio como que estoy haciendo trampa, ¿no? Porque yo puedo tener un sistema, un O' puesto, por ejemplo, no sé, en ese triángulo que yo había tirado, que se movía como una parábola, de alguna forma podría decir, mirá, soy un genio, me saqué de encima el problema de escribir, de encontrar, por ejemplo, la aceleración del centro de masa, porque si me paro en el centro de masa, la aceleración es 0. Y por supuesto, no es que me lo saco de encima, sino que cambié un problema por otro, porque en el caso en el cual la fuerza externa total es distinta de 0, O' es un sistema no inercial. Es decir, si yo estoy como en el caso, por ejemplo, de ese triángulo que había tirado, ese triángulo se mueve con una aceleración hacia abajo, es un sistema entonces de referencia acelerado, es un sistema no inercial. Entonces, si bien yo me voy a parar acá y se va a simplificar un poco la situación, esa simplificación va a volver a aparecer en forma de fuerzas no inerciales, como pasaba antes. Si, en cambio, ocurre que la fuerza externa es igual a 0, entonces, ¿cuánto vale, por ejemplo, la posición de R en cualquier momento? Es decir, ¿cuánto vale R de t sin la prima? R visto desde O. Bueno, si las fuerzas externas son 0, ¿cómo se puede mover? ¿Qué movimiento, qué es el único movimiento que puede llegar a tener el centro de masa? Si no hay ninguna fuerza aplicada sobre la... Un MRU. ¿Cómo? Sería un MRU. Claro, entonces, esto es un MRU. Bautista pregunta si toma las coordenadas en el centro de masa, ¿es un sistema no inercial? No, no necesariamente. Es un sistema no inercial si hay fuerzas actuando, porque en ese caso sabemos que va a estar acelerado y que además la aceleración va a venir dada por justamente la aceleración del centro de masa, por la masa total, va a ser esto que no es 0. Entonces, esto va a estar acelerado, y si vos te parás en un sistema de coordenadas acelerado, y sí, va a ser no inercial. Pero si esto es 0, en el caso de que esto sea 0, como dijo el compañero recién, entonces el movimiento más general que puede tener una partícula que no está bajo la acción de ninguna fuerza es una posición inicial más una velocidad por el tiempo, es decir, un movimiento MRU. Y esto entonces es justamente la clase de ecuación que me describe un sistema de coordenadas inercial que se mueve en un MRU respecto a otro sistema inercial, y listo. Entonces en ese caso sí vas a poder hacer una transformación y demás. Vamos a ver ahora ejemplos de eso. Vamos a hacer... esto de la transformación de coordenadas centro de masa es útil, sobre todo más adelante en dinámica del cuerpo rígido, pero de momento quizás lo vamos a usar y también para algunos ejercicios de la guía, así que vamos a escribirlo. Vamos a hacer un ejercicio que está en la guía, que nos va a ayudar a consolidar un poco esto que estamos pensando. El ejercicio es, creo que es no me acuerdo el número, no sé si es el 8. El ejercicio lo que nos dice es una cosa así. Tenemos el piso, que lo pongo así como una superficie rayada, una masa, M2, y una masa, M1, que están unidas por esta barra, que es un vínculo, pero que no tiene masa. Es decir, esta barra lo que me va a forzar a hacer es que esta distancia va a ser siempre la misma a lo largo del tiempo, pero vamos a suponer que no tiene masa esta barra. Estas masas son puntuales, no sé por qué las dibujé como una bola negra, pero imaginen que sé que son puntuales. Esto entonces, que es la distancia entre las dos masas, vamos a poner L, que es una constante, justamente por el vínculo. Estamos bajo la acción de un campo gravitatorio G. Y lo que el ejercicio nos dice es, supongamos que apartamos apenitas a esto de la vertical. O sea, esto si ustedes
lo piensan, es una situación de equilibrio bastante inestable. Cualquier perturbación pequeña sobre la masa M1, lo que va a hacer es, bueno, lo que ven que hace mi fibrón, se cae para el costado. Entonces empecemos de una perturbación apenitas minúscula, de hecho es una perturbación que va a ser despreciable, va a ser muy, muy pequeña, la vertical, y veamos qué es lo que pasa con el movimiento de estas masas y dónde terminan cada una de las masas cuando la varilla completa su movimiento y queda apoyada horizontal contra el piso. Eso es lo que nos pregunta el ejercicio. En el primer ítem nos pregunta en realidad calcular cuánto vale el centro de masa, es decir, encontrar las coordenadas del centro de masa, por supuesto. Las coordenadas del centro de masa siempre son en referencia, como todo, a un sistema de coordenadas que yo elijo. Entonces, esto no es una excepción, vamos a empezar eligiendo un sistema de coordenadas. Vamos a, por ejemplo, empezar eligiendo un sistema de coordenadas que tiene acá el 0, y este es el versor X, y este es el versor Y para arriba. Es decir, acá está el 0, coincide, no coincide exactamente porque, bueno, estaría encima de la pelotita, pero imagínense que esto coincide exactamente, este es el sistema de coordenadas que yo voy a tomar. Entonces, ¿cómo calculo en ese sistema de coordenadas la posición del centro de masa? Bueno, lo que yo les decía antes del apartamiento inicial era esto, es que para que esto caiga, si esta es la vertical exactamente, esto tiene que estar un poquitito apartado. Es decir, que esto que está acá tiene que ser algún delta X, que puede ser muy pequeño, es decir, puede ser tan pequeño como uno quiera, puede ser infinitesimalmente pequeño, pero si existe, se va a tender a caer el aparato este. Entonces, calculemos las coordenadas del centro de masa, esto desde acá. Dijimos que el centro de masa, entonces, se calculaba como la sumatoria de las masas por las posiciones sobre la sumatoria de las masas. Para dos masas, esa sumatoria tiene dos términos, que son M1 por R1 más M2 por R2 sobre la sumatoria de las dos masas. Esto es la fórmula del centro de masa para dos masas. Para 3 teníamos un término más, y para n teníamos, bueno, varios términos más. Ahora escribamos cuidadosamente quién es R1 y quién es R2 en términos de los versores del problema. R1, nosotros dijimos que esto es M1, entonces R1, ¿cómo encuentro la posición de R1 visto desde este punto? Bueno, lo que yo debería hacer es mover, ¿cómo? Es L por delta X. No, es L. A ver, yo necesito moverme en inversor L, ¿también? Porque esto de acá vale L. O sea, esto va a ser L en inversor. Y en realidad habría que sumarle un desplazamiento delta X en X versor, pero esto es tan pequeño que justamente es lo que voy a decir que no está. ¿Ok? Es algo que lo voy a despreciar frente a las otras magnitudes del problema. Y voy a decir que en realidad R1 básicamente es simplemente moverme en inversor una distancia L, que es la longitud de la varilla. Todos ven eso, todos ven que si este delta X es muy pequeño, esta es la posición de esta masa de acá. En el inicio. ¿Alguien no ve esto? Sí. ¿Cómo? No sé si era una pregunta o una afirmación. Justo habló alguien más. Ah, Ok. Voy a tomar un poco de agua. Bueno, entonces, R2 es todavía más fácil. ¿Cuál es la posición de R2? En el momento 0, ¿no? Estoy hablando del momento inicial. 0. Es 0 en X versor, más 0 en Y versor, o sea, 0. Entonces con esto ya puedo agarrar y calcular cuánto vale R, porque R entonces es M1 por R1, que es L inversor, más M2 por R2, que es 0, o sea, esto no está, sobre la sumatoria de las masas. Bueno, esta es la posición del centro de masa inicial. Esto es cuánto vale en el momento inicial la posición del centro de masa. Bueno, ahora pensemos un poco en cómo son las fuerzas internas y las fuerzas
Delta X era despreciable porque es así es como nos lo dice el problema. El problema nos dice, se aparta muy, muy poquitito. Creo que no se le congeló a nadie más, Bruno. Se aparta muy, muy poquitito de la vertical, entonces ese delta X en relación a la longitud total es 0. Puedes imaginarte que esto es algo así. Apenitas, si esto es la vertical, esto es apenitas. Entonces con que se aparte apenitas se alcanza para que esto termine cayendo. ¿Hay como un congelamiento de video? O pues yo estoy viéndolo bien. No, anda bien, Enzo. Ah, listo, perfecto, gracias. Te Bueno, tengo que hacer una consulta, ¿puede ser? sí, cómo no. De esto justamente. Para lo que sería este cuerpo, que está bien que son dos masas puntuales, ¿no? Pero si yo tomo una masa uniforme como una barra, ponerle un lápiz, y Sí. comparo el movimiento con lo que sería la caída de un árbol y la caída de un lápiz, ¿caen a la misma velocidad entonces? O sea, el centro de masa van a caer a la misma velocidad. En un campo gravitatorio, esta es la gracia de la fuerza gravitatoria, ¿no? Que el principio de equivalencia te dice que los cuerpos caen a la misma aceleración independientemente de la masa. Entonces, si tirar una pluma, tirar un lápiz, tirar un avión, tirar lo que fuese, va a caer con la misma aceleración. Como dijo el compañero, después hay todo un montón de problemas adicionales que tienen que ver con que no vivimos en un mundo ideal, entonces hay cosas como aceleración del aire y otras cosas, resistencia del aire, que van a hacer que efectivamente las velocidades que medimos sean distintas, pero idealmente sí. Bien. Gracias. Entonces, ahora queremos encontrar qué va a pasar con el movimiento del centro de masa para tiempos posteriores al inicial. Es decir, queremos ver cómo se va a mover el cuerpo, el centro de masa. Entonces, lo que nosotros habíamos dicho es que si yo quiero entonces calcular cuánto vale la posición en un tiempo posterior al centro de masa, puedo usar la ecuación que es la masa total por la derivada segunda es igual a la sumatoria de las fuerzas externas sobre el sistema. Entonces, parece que llegó el momento de escribir con un poco de cuidado cuáles son las fuerzas externas para entender qué va a pasar con la posición del centro de masa. Entonces, para escribir esas fuerzas externas, hagamos un dibujo que es así. Imaginemos que tenemos acá la vertical y tenemos a la varilla. En realidad, perdón, esto quiero corregir un poquito. Tenemos a la varilla que se fue desplazando y rotó, digamos, es el tipo de movimiento que esperamos que vaya haciendo la varilla hasta efectivamente llegar a estar apoyada con el piso. Entonces escribamos en esta configuración cómo son las fuerzas en un momento dado que actúan sobre las dos masas. Bueno, seguramente hay dos fuerzas que ya son fáciles de escribir, que son esta fuerza de acá, que es la masa 1 por la gravedad, es decir, el peso, y esta, que es la masa 2 por la gravedad, que es el peso de la otra. Es decir, esas fuerzas seguro están porque estamos en un campo gravitatorio. No son las únicas fuerzas, es decir, esta varilla que está acá puede hacer alguna fuerza interna, y acá estará su par, si quieren la podemos llamar T, y esta es menos T, y la fuerza que está en azul es una fuerza que en realidad es interna al sistema, es decir, tiene su par en la otra masa. Pero por supuesto falta, como que dijo Daniela, falta una fuerza más, porque la fuerza que falta es la fuerza de vínculo, que me asegura que esta masa que está acá siempre esté apoyada sobre el piso y no se meta adentro del piso, y para eso en un caso general yo voy a necesitar entonces escribir, me quedé un poco lleno de ecuaciones de flechas acá, pero me voy a escribir una fuerza normal, que es la fuerza que hace el piso. O sea, que nosotros entonces podemos escribir cuánto vale la fuerza externa de la siguiente forma. Bueno, la fuerza externa va a ser algo como lo que sigue. Esta fuerza y también la normal tienen algo en común. Todas están confinadas al eje Y. Este peso, la masa esta apunta hacia abajo, así como y la normal apunta hacia arriba, y si bien
esto, T y menos T, tienen una componente en X, esas fuerzas no me importan, porque son fuerzas internas. Las fuerzas externas todas apuntan en Y. Esto es menos M1G, si yo tomo al versor Y positivo hacia arriba, menos M2G, más la normal, más N, todo esto en Y versor. Todos ven que no hay fuerzas externas en X versor. Eso es importante en este caso. Si hubiese fuerzas externas en X versor, podría ocurrir que el centro de masa tenga un movimiento que sea acelerado hacia el costado, pero como no hay fuerzas en X versor, la única aceleración que va a poder haber es en Y versor. Es decir, si yo ahora vengo y escribo, desarrollo esta ecuación, voy a llegar a lo siguiente. Yo puedo decir para desarrollar esta ecuación, por ejemplo, que R es alguna coordenada en X versor más alguna coordenada RI en Y versor. Esto simplemente que estoy escribiendo al vector posición del centro de masa como coordenadas. Entonces, como hacíamos en general, podemos ahora separar esta ecuación que es vectorial entre sus componentes en X versor y Y versor. Si hubiese rozamiento, sí habría una fuerza externa en X, efectivamente, porque habría una fuerza que es tangencial a la superficie, y es una buena pregunta. Si en ese caso sí habría una fuerza externa, que habría que tener cuidado. Pero ese es otro problema. De momento yo no lo dije, porque se me escapó, pero esto no tiene rozamiento. Entonces, en X versor va a ser M1 más M2 es decir, la masa total por la componente X derivada dos veces, igual a la componente en X de esto que está acá, es una relación vectorial. Estoy haciendo el desarrollo en coordenada por coordenada. Y esto es 0, porque no hay fuerza externa en X. En Y versor me va a quedar que R, dos puntos, es igual a todo esto que está acá. Menos M1G menos M2G más N. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que va a ser un movimiento, un MRU para la coordenada X del centro de masa, y para la coordenada Y del centro de masa va a ser otra cosa. No nos está diciendo que para la coordenada Y va a ser un MRV. Eso sería si esto sería una constante, pero fíjense que esto no es tan sencillo, porque acá tengo una normal metida. Y esta normal, si bien es cierto que esta normal va a tender a compensar la fuerza de M2G, no va a ser exactamente igual a M2G, porque esta tensión interna puede apuntar en la dirección de N y ayudar a N. O sea que la situación es más complicada. No sé si todos lo ven eso. ¿Ven lo que estoy diciendo? No es tan sencillo como agarrar y decir que esta normal compensa M2G, sino que tengo que tener en cuenta que para esta masa de acá, esta tensión, puede estar ayudando al normal a compensar el peso. Entonces, esto que está acá esta ecuación que está acá no es tan sencilla, y de hecho no la vamos a utilizar, pero la que sí vamos a utilizar es esta que está acá, que nos dice que la derivada segunda de la posición Rx, la coordenada X del centro de masa, es igual a 0. Si la derivada segunda de esto es 0, entonces la velocidad, que es la derivada primera, es una constante. Esa constante sale de preguntarse cuánto vale la velocidad en tiempo cero, la condición inicial. Que esto Pregunta, dijimos, profe. Sí. Si yo cuando definí el centro de masas y lo llamé R, eran todas cantidades constantes, ¿por qué supongo que si lo derivo es distinto de 0? A ver, acá. No, primero que... recuadrado en rojo tiene un R. Este es el R inicial. Acá hay solamente, esto es a tiempo igual a 0. Acá lo había puesto, tiempo igual a 0. Esto es la posición inicial del centro de masa. Esto no depende del tiempo. Es como que yo te diga, no sé, que vos en una masa que estás en un tiro vertical, la tirás a 3 metros desde el piso para arriba. Está bien, si bien es cierto que su altura inicial es 3 metros, en tiempos posteriores va a depender del tiempo, entonces
Por supuesto que esto no es lo que vos querés derivar, vos querés encontrar ahora para tiempos posteriores, que es lo que pasa. Esto es la condición Listo, inicial. listo. No sabía que era solo Claro, esta inicial. es la condición inicial. Esto lo calculamos en este instante, el momento inicial en el que esto estaba parado, con un desplazamiento pequeño. Entonces, la velocidad inicial, esto no nos dice que estamos empujando, al principio no nos dice que estamos empujando la masa de arriba, sino que la estamos dejando caer. O sea que la derivada de la coordenada x del centro de masa, que yo llamé r sub x, va a ser 0, a tiempo 0, entonces que esta constante va a ser a todo tiempo 0. O sea que la velocidad del centro de masa en x es constante y vale siempre 0. Entonces si la derivada de esto vale 0, entonces esto a su vez es una constante. Donde esta constante es el mismo razonamiento de recién, es igual a esta constante a tiempo 0. Pero, de nuevo, la posición x del centro de masa a tiempo 0, dijimos que era 0, solamente tenía una componente en y. En 0 no había nada. Entonces esto es 0 y la constante también es 0. Esto lo que nos está diciendo es que para todo tiempo, la coordenada x del centro de masa es 0. Es decir, que el r del centro de masa va a ser igual a 0 en x versor, o sea, siempre 0, por más, algo en función del tiempo en inversor, y ese algo sí va a estar acelerado en inversor, Yo etcétera, tengo una etcétera. pregunta. Sí. No veo por qué la coordenada en X tenga que ser 0, si se está moviendo. O sea, porque, Vos digamos, decís si por la, se cae, si vos decís la por la masa 1 se cae al piso, se va a estar sí, moviendo el centro de la masa. en inversor, pero no en X. En X no, porque en X lo que dijimos, hasta acá seguís que esta ecuación es la componente X de esta ecuación de acá, perdón. Entonces yo desarrollo esto en el término X, entonces en X esto no tiene ninguna fuerza, las fuerzas externas son todas en Y. Entonces, la derivada segunda... me parece, o sea, ¿Cómo? ¿está agarrado en el medio? ¿Qué cosa está agarrado en medio? El centro. No, esto es un palo sin masa que una 2 masitas M1, M2, que está al principio así, se aparta muy poco de la vertical y es un movimiento que es así y termina cayendo. Sin rozamiento. Pero no está agarrado de ningún lado. Tu pregunta es por qué no se mueve en X el centro de masa. Sí, ¿por qué no se mueve? Bueno, entonces vamos a... entonces vamos a hacer la explicación primero matemática, que es, para que se mueva, tendría que poder... o sea, para que se mueva hay formas de moverse. Se puede mover a una velocidad constante, se puede mover aceleradamente. Para que se mueva aceleradamente tendría que haber alguna fuerza en X versor, en este término que está acá. O sea, yo lo que digo es que el centro de masa se mueve como un punto, cuya derivada segunda es igual, por la masa, es igual a este vector que está acá. Este vector que está acá, me seguís que únicamente tiene una componente en y, porque es esto, este peso y este peso están los dos en y, la normal también está en y, no tiene ninguna componente en x. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien, entonces, cuando yo escribo la componente x de esa fuerza, me queda 0, igual a la derivada segunda de Rx, o sea que si yo estas masas las paso dividiendo, me queda que la derivada segunda de esta coordenada es 0, es decir, que tengo una función que la derivada segunda es 0 para la posición de la coordenada x del centro de masa. Entonces, lo que yo hago es integro, es decir, si yo integro una vez, me queda que Rx es igual a una constante, y esa constante viene de la condición inicial, que es la velocidad inicial a tiempo 0, y yo como lo dejé caer, esa velocidad inicial es 0, y después la integro otra vez, y llego a que esta es la posición a tiempo 0, que también es 0 porque esto partía así. Entonces, eso es matemáticamente. Físicamente lo que va a pasar es, vamos a hacerlo así, físicamente lo que va a pasar es, ponerle que este es el piso, y este fibrón sea la barra, entonces, y el centro de masa va a estar donde está mi dedo gordo. Entonces, mi dedo gordo solamente puede moverse aceleradamente en inversor, pero no puede salir para los costados, no puede moverse en X versor. Entonces, mi dedo gordo va cayendo, y esto va deslizando y cae así. Nunca salió del centro de masa, nunca salió del centro de entonces, masa, claro. ¿entiendes?
Sí, ahora sí. Ahora lo veo. Claro, digamos, por supuesto, las masas sí se están moviendo en X-versor. Eso desde ya, y de hecho no sabemos cómo se está moviendo el X-versor. Es decir, si yo quisiese calcular la ecuación de movimiento de la masa que está acá o la que está acá, integrarlas, probablemente con lo que sabemos de la materia exterior no nos saldría. Pero lo copado del centro de masa es que nos permite decir, aunque sea algo. Lo que nos permite decir es, bueno, hay un punto del sistema que yo sí sé cómo se va a mover, que es el centro de masa, y como no hay fuerza en X, va a hacer este movimiento. ¡Tuc! Y va a quedar así. Eso es conceptualmente y matemáticamente es porque no hay fuerzas en X-versor. Claro, si lo pensás en términos de las masas, sí, las masas se van a mover en X-versor, pero el centro de masa no. Entonces, el centro de masa es constante en X-versor y en Y-versor tendrá alguna función que de hecho todavía no sabemos calcular, pero lo que sí podemos decir es que la configuración final del sistema, es decir, cuando la varilla haya caído, hacemos a t final, va a ser una cosa así. Este va a ser el punto cero, lo que era mi origen de coordenadas inicial, y la varilla va a tener el centro de masa puesto acá, porque el centro de masa nunca pudo dejar esta recta, y tendré acá a la masa 2 y acá a la masa 1. Y yo entonces puedo calcular dónde cayeron las dos masas. ¿Por qué? Y bueno, porque yo sé cuánto vale esta distancia de acá, y yo sé cuánto vale esta distancia de acá. Esta distancia de acá, ¿cuánto vale? Es lo que valía originalmente el I del centro de masa. ¿Está bien? O sea, este punto que está acá cayó de forma tal que ahora todo esto se torció y este cachito que está acá quedó ahora acostado acá, pero la longitud es la misma. Como la barra... No, L sobre 2 no es... Ojo, L sobre 2 sería si las masas fuesen iguales. Si las masas fuesen iguales, si M1 fuese igual a M2, el centro de masa de esta cosa estaría exactamente la mitad, y entonces, como estaría exactamente la mitad, esto sería la misma longitud que esto. Pero las masas no son iguales, entonces el centro de masa no estaba en la mitad, estaba en M1 por L sobre M1 más M2. ¿Ok? Entonces este pedacito que está acá vale M1 por L sobre M1 más M2. Y este pedacito de acá va a valer, bueno, si todo esto valía L y este pedacito vale esto, entonces va a valer L menos M1 por L sobre M1 más M2. Y finalmente, entonces yo puedo escribir, si recuerden que mi X-versor venía así, entonces el X final, la masa 1, va a ser esto positivo, en el versor X, y el X final de la masa 2, como esto es positivo para allá, va a ser esto a la izquierda menos M1L. ¿Se entiende entonces por qué estas son las posiciones finales? Bien, perfecto. Entonces, sí, no digo, ahora lo que dijiste, Mateo, lo voy a volver a explicar. Entonces, sí, seguro. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Esto requiere un poco de imaginación, pero configuración inicial del palo es esto, y nosotros dijimos que el centro de masa estaba acá, no estaba en la mitad, porque las masas no eran iguales, pero estaba en algún punto, cuya coordenada ahí era L, o sea que este pedacito era L por M1 sobre M1 más M2. Esto es lo que hemos calculado originalmente para el I del centro de masa. Este puntito que estoy marcando con una flecha, solamente se puede mover en inversor. No puede moverse para los costados. O sea que si esto es 0, cuando termine de caer, este punto va a tener que estar acá. Si no estuviese acá, es porque se movió para los costados. Entonces, tiene que estar en la misma recta vertical, pero abajo, en el piso, llegó al final. Entonces, como yo le aparté esto para la derecha, esta barra
esta masa se cae para allá. Entonces, cuando llego a la posición final, yo tengo ahora todo esto acostado. Tengo este punto acá, y tengo la masa 2, la masa 1, a la masa 2, unida así, y después sigue de largo, y acá tengo la masa 1. Entonces, si yo ahora comparo estas dos configuraciones, que son el estado inicial y final de la barra, lo que yo tengo que preguntarme es, bueno, la distancia entre este punto y esta va a ser lo mismo que la distancia entre este punto y esta, porque lo único que hizo fue rotar. Cuando uno rota, no cambia la distancia relativa entre los dos puntos. Entonces, cuando vos rotás la barra ahora está horizontal, esta distancia que está acá es la misma que esta distancia que está acá. Y esta distancia que está acá, justamente es lo que dijimos que era el I del centro de masa. O sea que este cachito de acá vale lo mismo que esto, vale L M1 sobre M1 más M2. Lo central acá es que lo que está ocurriendo es una rotación, entonces la distancia relativa entre todos los puntos que están en la barra no cambia. Esa es la intuición física de lo que está pasando. Entonces las distancias tienen que mantenerse iguales. Este punto está siempre en esta recta, o sea que bajó hasta la altura mínima, y listo. Y este punto es lo que queda de la barra, es decir, la longitud total menos este cachito acá. No sé si Mateo se entendió ahora mejor. Sí, la hoja anterior, ahora vuelvo porque igual como que... Entonces lo que dije al final fue, bueno, lo único que hice al final, en esto que está en azul, fue escribí, o sea, si bien este cachito de la barra es M1L sobre M1 más M2, yo había puesto mi sistema de coordenadas con el 0 acá, con el positivo para allá, o sea que esto en realidad como coordenada tendría que tener un signo menos, y esto sería positivo porque, bueno, están de ese lado. Tenemos 15 minutos en los que quiero explicar algo para después subir un ejercicio resuelto que usa este concepto, así que voy a, si bien algo que había prometido hacer era intentar terminar antes, no sé, no estaría pudiendo terminar antes hoy con lo que quiero decir, así que voy a intentar darlo, y después, porque lo que quiero esencialmente es hacer un ejercicio y subirlo, que es un ejercicio que es súper ilustrativo. Para eso toca el concepto. El concepto es masa reducida. A ver si llego. Sí, debería llegar. Supónganse que tengo una situación que es la siguiente. En vez de 3, tengo 2 partículas, como habíamos amagado a dibujar al principio. Tengo un sistema de coordenadas O en algún lugar del espacio. Tengo mis versores, como siempre. Esto en realidad tiene que ser Z, para que se cumpla la mano derecha, y esto es el versor. Y tengo 2 masas, M1 y M2, interactuando entre sí, únicamente esas 2 masas. Es decir, tengo que hay una fuerza hecha sobre la masa 1 por la masa 2, y hay una fuerza hecha sobre la masa 2 por la masa 1, ¿no? Tal como habíamos dicho. Y además tengo los vectores posición de cada una. Tengo R1 y tengo acá R2. Esta situación es similar a la que habíamos escrito antes, pero de hecho solamente con 2. Entonces, cuando yo escribo las ecuaciones de Newton para esto, son la masa 1 por la derivada segunda de la posición de 1, eso va a ser igual a F12, y la masa 2 por la derivada segunda de la posición de 2 va a ser igual a F12, pero también la puedo escribir como F menos F12, porque son pares de acción y reacción. Y de hecho, para simplificar, a partir de ahora le voy a sacar el subíndice y voy a poner simplemente F. Porque de todas formas es la misma fuerza, o sea, esto que está acá lo voy a escribir como es igual a F, y para la otra es menos F, donde F es F12. Bueno, algo que puedo hacer para avanzar en resolver este problema es pasar dividiendo las masas, por ejemplo,
Entonces puedo agarrar y decir que R1, dos puntos, es igual a F sobre M1, y que R2, dos puntos, es igual a F sobre M2. Entonces, la intuición de lo que uno piensa físicamente que puede estar pasando en este caso es que si yo solamente tengo dos masas flotando en el espacio, esencialmente el concepto importante para escribir el movimiento es la distancia relativa entre ellas, ¿sí? ¿Le quitaste el signo por algo? No, perdón, eres un menos. Gracias. Ok. Lo que estaba diciendo es, si yo tengo dos masas en todo el universo flotando en algún lugar, lo que yo en realidad quiero describir no es tanto este R1, no es tanto este R2, porque eso es arbitrario, es decir, donde yo pongo el origen no importa. Lo que sí va a ser importante es entender la distancia relativa entre las masas. De hecho, eso es lo único importante, si hay únicamente dos masas en el universo. Este punto lo puedo poner acá, lo puedo poner acá, no importa, pero si tengo las dos masas flotando y después el resto es la nada cósmica, bueno, la pregunta entonces es cuál es la distancia relativa entre las dos masas. Entonces, ¿cuál es la distancia relativa entre las dos masas? Es algo que yo puedo responder, porque lo que puedo hacer es, esencialmente, restar estas ecuaciones. Yo tengo esta ecuación acá, y esta ecuación acá, y yo ahora las puedo restar término a término, y llegar a una variable que va a ser R1 menos R2, que es la distancia relativa. Es decir, yo puedo agarrar y entonces hacer R1 dos puntos, menos R2 dos puntos, es decir, lo que queda del lado izquierdo, cuando yo resto, es esto menos esto. O sea, me va a quedar F sobre la masa 1 más F sobre la masa 2. Acá tengo un menos, entonces menos es más. Simplemente resté las dos. Entonces ahora voy a introducir una nueva variable que va a ser R1 menos R2. Y esta variable entonces lo que cumple es que si yo la derivo una vez, se distribuye la derivada, porque la derivada se distribuye en una resta, y esto es esto. Y yo la derivo dos veces, es lo mismo, pero ahora con dos puntitos. O sea que lo que estoy diciendo es que lo que estoy diciendo es que esto de acá es R12 derivado dos veces. Es otro nombre para lo mismo. Entonces, además, otra cosa que puedo hacer para simplificar esto es darme cuenta de que acá puedo sacar factor común F. Entonces puedo escribir que este término es 1 sobre M1 más 1 sobre M2, todo multiplicado por una fuerza F. De forma tal que finalmente, cuando junto todo, me va a terminar quedando que R12 derivado dos veces es igual a 1 sobre M1 más 1 sobre M2, y esta cosa que está acá es lo que voy a llamar 1 sobre mu, es decir, 1 sobre la masa reducida. Donde 1 sobre mu es 1 sobre M1 más 1 sobre M2. Eso se llama masa reducida. Entonces, finalmente, si paso esto multiplicando para allá, esto me queda una especie de ecuación de Newton, donde logré transformar algo que tenía dos coordenadas para despejar, para resolver, que eran R1 y R2, en una sola. Es decir, lo transformé en un problema ahora con una única variable, y la única variable es la distancia relativa R1, 2, que es la que quiero averiguar y que me aparece acá, derivada. Si yo tengo ahora la aceleración relativa entre los cuerpos, entonces esencialmente lo que hice fue transformar el problema de dos variables en una única, restando y enfocándome justamente en lo único que tiene sentido en el caso de que las dos masas están flotando en el espacio, que es la distancia relativa entre ellos. Listo. Si yo logro resolver esto, entonces puedo después encontrar esta distancia para todo tiempo, y ahora vamos a ver finalmente qué es lo que yo hago para encontrar la posición para todo tiempo. Hay algo que es importante que tienen que... sí, claro, es como una especie de, ¿no?, de como uno sumaba las constantes K cuando estaban en paralelo, y había algo parecido para las resistencias en circuitos eléctricos. ¿Cómo se comporta esta masa reducida en los casos límites? Es lo interesante. ¿Sí? Es decir, esta masa reducida, ustedes pueden pensar, por ejemplo, que nuestro problema es algo de este estilo. Esto es, por ejemplo, el Sol, y esta es la Tierra. La masa, esta es la masa del Sol y esta es la masa de la Tierra. Entonces,
Si yo decido olvidarme por un momento de todos los otros demás, sí, esto se puede hacer solo con dos masas. Si yo decido olvidarme por un determinado momento de todos los demás planetas, etcétera, etcétera, y enfocarme únicamente en estos dos cuerpos, cómo se atraen entre sí, entonces esto es exactamente este tipo de problema. Entonces yo puedo ahora simplemente decir, bueno, esto es la distancia relativa entre Sol, Tierra, y esto es justamente lo que yo quiero entender cómo evoluciona en el tiempo. Pero para muchas situaciones es más sencillo que eso, en el sentido de que yo ni siquiera tengo que preocuparme por la masa de uno de los dos cuerpos, porque, por ejemplo, para el caso del Sol, la masa del Sol es mucho mayor que la masa de la Tierra. Entonces la masa reducida del sistema sería 1 sobre mu, es igual a 1 sobre la masa del Sol, más 1 sobre la masa de la Tierra, pero como este término, como la masa es tan grande, todo este término, básicamente lo puedo considerar nulo en comparación con este. Fíjense que si esto tiene infinito, todo este término está acá, se va a 0, entonces esto que está acá lo puedo aproximar como 1 sobre mu es igual a 1 sobre la masa de la Tierra, o lo que es lo mismo, mu es igual a la masa de la Tierra. Es decir, que si una de las dos masas es muy grande, la masa reducida se transforma en la otra masa, en la que no es tan grande. Entonces, eso de alguna forma lo que me permite hacer es resolver cómo evolucionan en el tiempo, entonces, los dos cuerpos en términos de la distancia relativa entre ellos. Eso, por supuesto, no agota el problema, porque estos dos cuerpos podrían ahora estar sujetos a su vez a fuerzas externas, o podrían estar moviéndose, por ejemplo, en una línea recta, o podrían estar teniendo otro movimiento, entonces yo también tengo que describir cómo se mueve el centro de masa. Es decir, ustedes imaginan que no alcanza, ustedes se dan cuenta, ¿no?, que no alcanza con, en el caso de que no sean las únicas dos partículas en todo el universo ahora, sino que haya otros cuerpos por acá y por allá ejerciendo una atracción, entonces esto es solamente parte de la historia de la distancia relativa. Yo ahora tengo que escribir, además, cómo evoluciona en el tiempo el centro de masa. ¿Qué pasa con el centro de masa? Entonces, si yo logro hacer eso, ya está, porque ahora tengo cómo evoluciona el centro de masa en el tiempo, que es la línea punteada, y además cómo evoluciona la distancia relativa entre los dos cuerpos. Profe, en el caso Sol-Tierra, como el centro de masa está dentro del Sol, importa entonces cómo se mueve el Sol para tener Claro, sí, eso es exactamente. O sea, como la masa es tanto más, no sé si está dentro del Sol, pero sí, probablemente, no sé, estas cosas yo nunca me las sé, pero seguro está extremadamente más cerca al lado del Sol que de la Tierra, entonces, esencialmente, lo que uno está describiendo es el movimiento de la Tierra alrededor del centro de masa, que está prácticamente en el Sol, entonces uno se puede olvidar del movimiento si uno se olvida del movimiento del Sol, ya está, digamos, uno entonces está en la situación usual en la que empieza a escribir, que vamos a hacer más adelante en la materia, cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol, y entonces el Sol hará lo que tiene que hacer, pero eso no es necesario describirlo para describir el movimiento. Bueno, yo lo que voy a hacer entonces, lo que yo ya di creo que les va a permitir resolver, junto con lo que ven los chicos de la práctica, la guía entera. La guía empieza hablando de situaciones donde hay choques, o gente caminando como es, en hielo, en un montón de situaciones en las cuales la estrategia para resolver los ejercicios siempre gira alrededor de plantear, si no hay fuerzas externas, la conservación de, por ejemplo, el momento o la conservación de la posición del centro de masa. Si ustedes escriben, si ustedes se dan cuenta si hay fuerzas externas o no en los ejercicios, y en caso de que no las haya, escriben cuánto va el momento inicial, y después se dan cuenta, ¿no?, que al no haber fuerzas externas, el momento se mantiene a lo largo de todo el tiempo, van a poder avanzar bastante con los ejercicios, y análogamente, en el caso de que haya fuerzas, en ese caso, bueno, escribir entonces cómo se mueve el centro de masa, que se mueve, como dijimos, como una única partícula que concentra toda la masa del sistema, que está sujeta a una ecuación de movimiento tipo ley de Newton, con la fuerza total que actúa sobre el sistema externa aplicada a esa partícula que es el centro de masa. Bueno, entonces eso les va a permitir avanzar bastante con las guías. Igual yo les voy a subir un ejercicio adicional. El ejercicio que les voy a subir, ya los dejo con la práctica, es un clásico, es esta situación. ¿Qué pasa si yo tengo dos masas unidas con un resorte? ¿Cuál es el movimiento que, por ejemplo, yo tengo si esto está, no sé, apoyado en una superficie?
y yo inicialmente le doy a una de las dos masas una velocidad para allá. ¿Cómo es el movimiento? Fíjense que nunca vimos esta situación. Nosotros vimos únicamente situaciones en las cuales la masa esta era tan grande que la podíamos esencialmente reemplazar por una pared sólida, pero el caso en el cual este otro extremo de resorte se podía mover, nunca lo vimos, y justamente lo vamos a resolver planteando que esto es x2, esto es x1, y vamos a empezar justamente enfocando en la variable x2 menos x1, es decir, en x, en la distancia relativa entre las dos masas, que es justamente lo que acabamos de ver para masa reducida, digamos, para calcular, digamos, la distancia relativa entre las masas, la aceleración de la posición relativa entre las masas, como una única ecuación donde está multiplicado por la masa relativa. Bueno, nada, no hablo más sobre esto porque voy a subir un ejercicio más adelante. Así que los dejo con la gente de la práctica, no sé si ya están. Enzo, Listo. Hola, buenas Diego. noches. ¿Qué Buenas haces? noches. Te dejo el Dale, aula. dale, Gente, dale, dale. nos vemos, que anden bien todos. Bueno, abrazo. Chau, Abrazo, chau. gente. Chau. Bueno, son las 7 en punto. A ver, ahí están, ahí me ven. No sé, ahí están, ahí van cayendo los chicos. Ya los voy haciendo coanfitriones porque, a ver, porque mi conexión hoy no anda del todo bien. Bien, por ahora parece que llegaron antes las mujeres, así que, bueno, son las 7. Quieren hacer un descanso de 10 minutos y luego la idea de hoy, un poco antes de que se partan, hacemos un intervalo de 10 minutos, la idea de hoy esencialmente es comentar sobre la ejercitación que tuvieron. Y lo que vamos a hacer es, bueno, Magalí, Manuela y Julián van a terminar contando cada uno de los ejercicios, un poco para que vean ustedes, bueno, cuál hubiese sido una forma correcta de resolver los ejercicios, o una posible forma correcta. Y obviamente, después, bueno, o sea, la idea esencialmente es que a todos en algún momento, o a casi todos, todavía no sabemos si a aquellas personas que no haya nada que comentar, si se les mandará algo o no, pero la idea es que todos terminen recibiendo algún tipo de devolución con respecto a la ejercitación que hicieron. No, al no ser una ejercitación evaluada y numérica, ni mucho menos, posiblemente haya comentarios generales puestos, y seguramente si hay algo muy grave, se lo remarcaremos, bueno, rigurosamente. Pero la idea un poco es como que ustedes puedan, a partir de esas devoluciones, saber por dónde están parados. Bueno, no importa. Bueno, y la cuestión es, básicamente, esto es como, algo así como en el pabellón 3, cuando la gente hace preentregas, entonces viene el docente y te dice, ¿vas por buen camino o no, flaco? Agarrá y retomá porque por acá no es. Un poco es eso, o sea, tener que tengan las devoluciones de cara al prefinal, justamente. Y ahí vino Julián, a ver. Ya está como confusión. Listo. Entonces, bueno, ¿les parece para cuándo nos devuelven más o menos 3 semanas? Bueno, la verdad, justamente hoy lo estuvimos hablando, el asunto es que corregir de esta manera es bastante más tedioso y vamos a tener que mandarles a cada uno de ustedes los parciales, nos van a tener que tener un poquito más de paciencia, no queremos poner una fecha para que no se empiecen a desesperar, suponemos que dentro de las próximas 2 semanas, básicamente. Si es 3 mejor, pero no creo que nos lleve tanto tiempo. Igualmente, ya le decimos, no nos queremos comprometer porque después, bueno, pueden surgir inconvenientes y a ver cómo, bueno, a ver cómo arreglamos. Entonces, no queremos dar ahí, ¿qué haces, Ignacio? Ahí te estoy también coanfitrionando. Así Diego, que, se está grabando esto, ¿eh? ¿cómo? Está grabándose esto, ¿eh? La clase. Ok. Y no sé cómo quito la grabación, porque esto lo dejó Enzo. en vivo YouTube.
cuando la corte